Le damos la bienvenida aquí a los periodistas, a la alcaldesa de Iztapalapa. Nos da muchísimo gusto recibir aquí a Clara Brugada, aquí en este espacio de los periodistas, que creo que es la primera vez que la tenemos en este espacio, alcaldesa. Bienvenida. Gracias, gracias. Sí, es la primera vez. Aquí estamos. Muchísimas Lo que no es gracias. la primera vez, alcaldesa, es gobernar Iztapalapa, porque ya lo gobernó 2009, 2012, Sí. 2018, 2021 y ahora hasta el 2024. ¿Qué es gobernar una alcaldía que es en sí misma una ciudad, pues solamente tan grande, solamente después de Tijuana? ¿Qué es ese monstruo aquí en la capital de la República? ¿Cómo es gobernarlo? ¿Es complejo? ¿Es sencillo? ¿Es qué? Gobernar Iztapalapa. Bueno, pues sí, efectivamente, Iztapalapa tiene concentrada también, además de casi 2 millones de habitantes, 1.835.000, concentra también muchos rezagos, rezagos urbanos, está concentrada la pobreza urbana, está en Iztapalapa, la pobreza urbana de la ciudad está concentrada en Iztapalapa. Hay una problemática histórica de escasez de agua, del el problema de las grietas, que eso casi no se conoce en la ciudad, pero tenemos impactada la tercera parte de las calles, equipamiento urbano y viviendas con grietas por la extracción intensiva del agua en Uh-huh. la Ciudad de México y justamente en Iztapalapa, en el nororiente, es donde tenemos un grave problema de hundimiento. Y toda esta problemática en la que nunca se le puso de manera histórica atención a la periferia, al oriente de la ciudad, se fue acumulando en esta gran demarcación y efectivamente sí tenemos un tema muy fuerte de que tenemos que gobernar una ciudad prácticamente. eh, y fíjate que hemos aprendido a hacerla, a lograr gobernabilidad y sobre todo después de estos años que hemos venido gobernando, a mí me parece lo más importante es que ha iniciado un proceso de transformación. Como ustedes dicen, yo goberné del 2009 al 2012, también con muchos problemas y los recordamos, pero Sí. en esta ocasión del 2018 teníamos una oportunidad histórica porque gobierno federal, gobierno de la ciudad y ahora la alcaldía de la mano, con la misma visión y con los mismos objetivos. Entonces, logramos empezar un proceso de transformación muy importante en Iztapalapa, que es necesario que se dé a conocer, que se conozca. Eh, Te pongo un ejemplo. Eh, Transformamos más de 500.000 de metros cuadrados de espacio público en grandes espacios de infraestructura deportiva, cultural, social, que no tenía Iztapalapa. O comparamos a Iztapalapa con otras alcaldías en donde lo tienen todo. Recordemos que el devenir de esta Ciudad de México no es neutro, es decir, tuvo un patrón de crecimiento en donde la zona central o el sur fue desarrollado más, hubo más inversión, más infraestructura y se abandonó el oriente. En Iztapalapa estaban los reclusorios, por ejemplo, en la época de Mancera, de 2 reclusorios pasó a 5 centros penitenciarios Iztapalapa. Eh, el origen están los basureros de Santa Cruz, es decir, todo lo que no se quería en la gran ciudad se pasaba al traspatio, que era Iztapalapa. Y todo eso ha venido cambiando y estamos muy orgullosos que así sea, porque hoy Iztapalapa se convierte en un
en un territorio donde se combate la desigualdad, donde se desarrolla un proceso de pacificación. También el tema importante es la seguridad o inseguridad. Hemos bajado 47% de incidencia delictiva. Estábamos dentro de los municipios en finales del 2018, dentro de los 10 municipios con más violencia de todo el país, Sí, en el sí. número 8. Hoy salimos de los 10 municipios con más violencia, estamos en el número 39 y ha bajado los homicidios, que es un indicador fundamental de violencia. 64.5% se han disminuido los homicidios y le hemos apostado a dos estrategias fundamentales: la cultura, el deporte y por otro lado el desarrollo de un modelo de bienestar integral que nos ha ayudado a que las cosas vayan cambiando. Hemos construido lo que nosotros le llamamos las utopías, por muchas razones, ¿no? Es un acrónimo que tiene un significado, que son las utopías, pero también porque venimos de la generación de las utopías, ¿no? Porque todos los días nos levantamos y pensamos en lo que queremos transformar y encaminar hacia ello. Usted ha acompañado en los últimos muchos años al actual presidente Andrés Manuel López Obrador y han sido también notorias sus participaciones en los momentos en los que pues no eran estos, que son, si podemos llamarlos, de bonanza en términos sociales, digamos, la llegada al poder, el acceso al poder, la posibilidad de transformar, sino los momentos más complicados. Y ahora y tengo que preguntárselo porque ahí están las encuestas, no nada más porque sí. Ahora existe la posibilidad de que usted pueda aspirar a gobernar la capital mexicana, que es un reto enorme, es Iztapalapa, pero por muchas veces, y usted sale en las encuestas con una buena posición con respecto al resto de sus compañeros de partido. ¿Usted quiere gobernar la Ciudad de México, alcaldesa? Bueno, mira, yo te quiero decir algo. Todo lo que hacemos en Iztapalapa, con todo lo que estamos transformando Iztapalapa, estamos transformando la ciudad, ¿sí? Es decir, todo lo que salga bien o mal en Iztapalapa actualmente tiene un impacto sobre la ciudad porque es la cuarta parte de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, por supuesto que yo soy muy disciplinada, todavía no son los momentos, pero cuando llegue el momento en donde se considere que yo puedo servir, estaré haciéndolo. Y pues sí, sería una hermosa tarea transformar, seguir, continuar con esta gran tarea de transformación de esta ciudad, pero eso hasta que llegue el momento. Pero Ahorita usted, todos los días estamos concentrados y te digo, todo lo que hagamos tiene un impacto en toda la ciudad. pero llegado el momento, si usted le hacen esa propuesta, usted toma la estafeta. Pues estaremos decidiéndolo en el momento, pero sí es una tarea muy importante. Digo, lo estamos haciendo y pues estaremos ahí tomando las decisiones en su momento. Sí. Bueno, hay cosas sobre las que ya el mismo partido está transitando y hay obviamente un debate al interior del mismo partido y de las fuerzas de este movimiento con respecto a distintos temas sobre los que pues no necesariamente implica decidir sí o no a una candidatura. Por ejemplo, el tema de la decisión propiamente del partido con respecto a un paquete de posibles candidatos. Las encuestas han provocado en algunos lugares y en algunos actores políticos han provocado pues distanciamiento incluso o rechazo y otros han ratificado que es la mejor opción, la mejor
propuesta para decidir candidaturas. ¿Usted qué opina con respecto al método de las encuestas, Clara Brugada? Bueno, sabemos que Morena tiene como método eh, definido en los estatutos las encuestas. Entonces, es muy importante decir que eh, efectivamente las encuestas van a generar una decisión en el partido y que yo creo que todos debemos de respetar las encuestas, la gente que esté interesada, en fin, pues tenemos que partir de eso. Sabemos y conocemos a Morena, hemos construido a Morena, soy fundadora de Morena y por supuesto que las encuestas deben seguir siendo el método para definir las candidaturas y Morena y sus militantes y las personas que estén eh, en estos espacios, en estas coyunturas, pues tienen que respetarlo. Sí, yo estoy de acuerdo en que sean las encuestas el método para lograrlo, porque indirectamente la ciudadanía incide en definir quién considera que deba ser. Ya se acabó como en otros partidos el que la militancia decida, que eso significa pues graves problemas en la toma de decisiones. En cambio, una encuesta, pues esas son las reglas, ¿no? Las reglas de oro de Morena y pues hay que respetarlas. Alcaldesa Clara Brugada, después de la elección del año pasado, del 2021, apenas horas después de que fluyeron los resultados, se difundió profusamente un mapa de la Ciudad de México dividido en dos. La zona poniente, que supuestamente, bueno, decía en ese gráfico, que son los que pagan impuestos. Y la otra mitad, referida a la zona oriente, y se asociaba a que son los que viven de los impuestos. ¿Usted recuerda aquel gráfico? ¿Cuál fue su primera reacción en aquel momento y qué piensa de esa división que se hizo entonces? Bueno, pues a mí me parece errónea esa visión de querer dividir la ciudad de esta manera. Por ejemplo, ya en los análisis electorales mismos del 2021, pues hay otra configuración georreferenciada en donde ganó Morena, ¿sí? Y no es como se plantea de esa manera, es decir, las secciones electorales, las colonias, en fin, dan otra visión. Obviamente hubo una suma de partidos que provocaron una situación diferente ya en los resultados. A mí me parece que no sé, que esa visión de querer dividir la ciudad de esta manera es incorrecta. Eh, en toda la zona oriente hay sectores, se mantiene, podemos decir, que son los que mueven la Ciudad de México. La gente del oriente se va a trabajar al poniente, es decir, la ciudad es única y no la podemos dividir así como se plantea, porque está interrelacionada. Por eso es que también en la Ciudad de México es difícil verla como con municipios o con una configuración como un estado de la República, porque es, es difícil dividirla, ¿no? Ahora, si a esto le sumamos una visión política que lo ve de esta manera, consideramos que no es así, ¿no? Hay sectores con mucha pobreza en Álvaro Obregón, Coyoacán, hay sectores con una situación difícil en todas las alcaldías y también hay sectores en las alcaldías del oriente que son clase media alta,
Entonces, no lo podemos ver así. No coincido con ese análisis y con ese mapa que sacaron en su momento. Usted gana, alcaldesa, con 393,696 votos. Esto es un 57,76% en las elecciones del 2021. Y para darle una idea a quien nos ve y nos escucha, en Tlaxcala, misma elección, la intermedia del 2021, Lorena Cuellar obtiene 305,000 votos y obviamente gana la gubernatura. Es decir, Iztapalapa tiene un peso muy específico, pero otras alcaldías en la capital tuvieron descalabro para el movimiento de izquierda y hay muchas tesis por las cuales se cree que se perdió una parte de la capital para la izquierda. ¿Cuál es la suya, que es importante? Bueno, de inicio hubo muchos factores. Podríamos decir ya después de un año y de muchos análisis que es multifactorial. O sea, hubo varios factores que se juntaron. Pero yo considero que el factor principal tuvo que ver con ese cerco informativo que la Ciudad de México ha estado sufriendo, ¿no? Mucha información que no se aclaró, que se difundió mal. Eh, yo considero que una información falsa, una información no adecuada a muchos sectores de la capital influyeron. Yo recuerdo un WhatsApp que recorrió muchos lugares en la ciudad que decía, sal a votar porque es la última vez que vas a poder votar, ¿no? O sea, este WhatsApp reflejó una serie de muchas maneras. Recordemos que estábamos en pandemia 2020, la gente se enteraba, el WhatsApp cobró muchísima fuerza con muchos mensajes. Recordemos que hay un equipo importante de los conservadores que después de que del 2018 no se quedaron con los brazos cruzados y entonces se dedicaron a ir construyendo también formas de comunicación con la gente que ellos consideraban que podían influir y lo hicieron. Entonces era increíble estar viendo esos mensajes, ¿no? Que pudieron empezar desde las guarderías, ¿no? Por ejemplo, esa falsa información de que el gobierno federal está en contra de las guarderías y que se les quitó el apoyo, cuando se transformó y el apoyo fue directo a los padres de familia que lo necesitaban. Bueno, toda esa información nunca hubo quien lo aclarara. Ajá. Entonces se fue quedando, se fue acumulando y se aprovechó, desde mi punto de vista, la pandemia para tratar de cambiar la posición o con esta información mucha gente tomó decisiones que las sufrimos, ¿no? Y bueno, por otro lado, otros factores de exceso de confianza, ¿no? Correcto. Y debido a que el resultado de las encuestas decía una cosa, ustedes vean las encuestas que hubo antes de la elección y en las encuestas, la gran mayoría de encuestas, pues hablaban y decían de la victoria de Morena, ¿no? En la mayoría, por ejemplo, de las alcaldías, en fin. Entonces también tuvimos, o sea, hay que ser también autocríticos, ¿no? Tuvimos exceso de confianza. Eh, lo del metro también fue un factor fíjate, en toda la línea de afectación del metro, ganamos. O sea, me tocó Iztapalapa, tocó Tláhuac y ganamos. En donde hubo mayor impacto es en otras zonas. ¿Por qué? Por la forma como se manejó pues la información. ¿Y las tradiciones internas? Y bueno, le añadimos a lo que ya todos sabemos, que pues hubo alcaldías en donde
tenemos pues una situación en la que quedó muy claro alguna intervención que no ayudó nada a Morena, ¿no? Sí, también las traiciones internas fueron factores. Por eso decimos, fue multifactorial, pero yo pienso que el factor decisivo fue el cerco informativo. Ganamos la mayoría de diputados, ganamos la mayoría de secciones electorales, eh, gobernamos la mayor cantidad de población, ¿sí? Entonces creo que también hay que ponerlo en su justo término esta situación, pero efectivamente este fue el resultado y todos los días, desde el el día siguiente hemos estado trabajando mucho para transformar esa situación. Y yo creo que las cosas pues han venido cambiando. Un dato, por ejemplo, nada más en la consulta de revocación de mandato, en Tlalpan, pues casi llegamos a tener por muy pocos votos la misma votación que sacó quien ganó la alcaldía de Tlalpan en una elección, no elección, en una Un consulta ejercicio. en donde no había candidatos, en donde se pusieron la tercera parte de las casillas y muchas veces la población todavía no tenía muy claro de lo que significaba esta consulta, pero ¿por qué? Si está... En fin, y hubo resultados muy buenos. Entonces, sí hemos estado trabajando, sí tenemos claridad de lo que pasa, pero desde mi punto de vista, las condiciones han venido cambiando y en todas las encuestas, Morena sale arriba actualmente, ¿no? Uh -huh. Usted enumera el cerco informativo como uno de los factores, también el metro, obviamente estaba muy cerca, la tragedia del metro estuvo muy cerca de la elección y obvio, tuvo un En impacto medio de la elección. en medio de la elección, así es. Y además menciona usted el tema de las traiciones que ha sido ampliamente difundido y discutido al interior del partido. Ahora, ¿cómo se corrigen estos tres factores? ¿Cómo atacas, cómo corriges tres factores que pues los tienes que corregir para que no se te repita el resultado en 2024? Sí, bueno, lo primero que se hizo fue darle mucha importancia al partido. Ustedes saben que en el 2018 se ganó la presidencia, se ganó las gubernaturas, una importante a nivel de los congresos locales, diputados, etcétera. Y desde mi punto de vista, pues también se descuidó un poco el partido y es fundamental tener un partido fuerte que nos ayude a corregir todo esto que estamos diciendo. Así que eso fue lo primero que se hizo para corregir la difusión, para corregir la información, para corregir los temas de divisiones, en fin, ¿no? Los gobiernos hacemos lo propio, ¿no? La mejor campaña que podemos hacer es hacer un buen gobierno, ¿no? En el momento en que hacemos un buen gobierno, pues solito sale el tema, ¿no? ¿Y las traiciones, alcaldesa? Las traiciones también es un tema que tiene que ver con el partido. Es decir, las reglas del juego están puestas en Morena y si queremos ser parte de estas definiciones, pues tenemos que acatarlas, tenemos que cumplirlas y tenemos que tener un partido fuerte. Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente de Morena, en fin, pues ya no está para tomar esas decisiones. Entonces Morena tiene que aprender a tomar decisiones con criterios muy claros que están en nuestros estatutos y entonces los que no estén de acuerdo con estos criterios, pues toman por sí mismos sus decisiones. Alcaldesa Clara Brugada, por supuesto que la definición de candidato o candidata a la jefatura de gobierno es muy relevante, pero la candidatura a la presidencia de la República es fundamental. ¿Usted con quién juega? ¿Con la jefa de gobierno, con el canciller Marcelo Ebrard, con el
senador Monreal, ¿con quién? Yo considero que Claudia Sheinbaum puede ser una extraordinaria presidenta de la República. Me parece que es tiempo de mujeres y por supuesto que yo creo que es el momento en que esta cuarta transformación pudiera profundizarse, pudiera continuar con los grandes ejes y sería un beneficio para la población que la continuidad de este gran proyecto lo siguiera Claudia Sheinbaum. Es un, En... Adelante, sí, perdóneme, no, alcalde. digo, es una mujer que ha demostrado gobernar esta gran capital del país con una visión de izquierda, de derechos, con una visión también que ha logrado resultados muy importantes para la ciudad. Somos la ciudad más conectada, somos la ciudad que ha logrado tener, por ejemplo, el derecho a la educación, programas sociales universales. Eh, es una ciudad que le ha apostado a la movilidad sustentable, el mejor transporte del mundo está en las zonas que más lo necesitan, en las más pobres, una de ellas Iztapalapa, con el cablebús y el trolebús elevado. Es un gobierno que ha logrado hacer una diferencia importante, lo público, los intereses públicos por encima del interés privado. En fin, ¿no? Creo yo que el país, después de esta gran experiencia de gobierno de Andrés Manuel, pues obviamente necesita continuidad y necesita seguir innovando y haciendo un país de derechos. Los poderes de facto piensan todo lo contrario, piensan que es esta la oportunidad para echar de una vez y por todas a la izquierda y van a usar todas las herramientas a su alcance. Desde donde le toque a usted participar, ¿está usted lista para todo tipo de campañas, alcaldesa? Sí, fíjate que hoy amanecimos con una campaña sucia, negra en la ciudad, no sé si se enteraron, unos panfletos distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad en contra de la jefa de gobierno, en contra del presidente de la República, justamente después de todo el escándalo de la corrupción y de la orden de aprehensión contra uno de los líderes del cártel inmobiliario. En fin, o sea, creo yo que es su respuesta, en lugar de demostrar lo que ellos dicen cuando defienden a ultranza a la corrupción, demostrar con datos que efectivamente no es verdad la corrupción, hoy se lanzan contra, de manera sucia, con propaganda tremenda. Entonces sí, vienen tiempos difíciles, obviamente va a haber un encontronazo, pero pues la verdad en este país está muy claro que el pueblo ha decidido tomar un rumbo y lo ha defendido, ¿sí? Así que yo considero que hay toda la oportunidad para continuar con la transformación y que una mujer gobierne este país. Y que nos vamos a enfrentar a todo, pues sí, y estamos listos, listas para enfrentarnos. No nos vamos a quedar así callados, ni mucho menos. Obviamente, la ciudad va a ser un lugar importante de disputa. Hablando de disputa, los invito a Iztapalapa a presentar su libro, porque es Claro. justamente de lo que estamos hablando. Aquí Claro. tenemos unas hermosas utopías en donde nos encantaría mucho que vinieran a hacer la presentación. Y sí, vienen momentos muy difíciles, le van a apostar a todo, eh, sin embargo, yo creo que vamos a salir bien, vamos a salir adelante a lo largo y ancho del país. Vamos a tener las condiciones de ganar. Vienen elecciones muy importantes
próximo año. El Estado de México es crucial y al menos todas las encuestas, o la mayoría de encuestas, pues nos dicen el camino de lo que están opinando pues la población del Estado de México. Así que En sí, una sola estamos frase, preparados. si es Marcelo Ebrard, ¿lo apoya? Nosotros vamos a apoyar a quien se decida, como yo decía al Bueno, inicio. Quien se decida, nosotros vamos a apoyar. Si me preguntan a quién prefiero, pues ya dije a quién. Pero sí, sí, yo creo que Morena tiene que pasar por ahí, por respetar las decisiones, la metodología está muy clara, la encuesta, y sobre eso tenemos que irnos. Y yo creo que sabemos lo que significa estas grandes transformaciones como para dividir Morena, ¿no? A correcto. mí me parece que una división de Morena después de las decisiones de quién va al país o quién va a la ciudad, no cabe, ¿no? Y el pueblo está en eso, ¿eh? Te quiero decir, el pueblo tiene sus favoritos o favoritas, pero también sabe que lo que se defina tenemos que apoyar, ¿no? Creo yo que todos, no hay como un ambiente de división en Morena, uno que otro por ahí, pero solito creo que va a darse cuenta de la situación. La gran mayoría estamos, que lo que defina Morena tenemos que apoyar eh, para continuar con la transformación. Alcaldesa, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. Gracias. Muchísimas gracias. Yo los invito a Iztapalapa, recuerden, a presentar su libro, a conocer estas grandes transformaciones que estamos haciendo y por supuesto que les agradezco esta entrevista. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Buenas luego. tardes. Hasta luego.